Hola, soy Paola Ripoll, terapeuta certificada en el Código de la Emoción, el Código del Cuerpo, el Código de Creencias. También soy maestra de Reiki y maestra de Alquimia con Péndulo. Hoy comparto contigo algunos tips muy importantes de por qué a veces tienen dolor en el cuerpo físico y ese dolor no se va. Si tú trabajas con el Código de la Emoción, estos tips te van a servir muchísimo para empezar a preguntar a tu subconsciente. Si trabajas con el Código del Cuerpo, también estos tips te servirán muchísimo. Tip número uno, utiliza el chart del Código de la Emoción. Tip número dos, acuérdate que siempre preguntar a tu subconsciente tiene que ser fácil, tiene que ser como si un niño le pregunta algo a Google. Hazlo de manera fácil. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas mejor. Vamos a decir que tú o alguien tiene un dolor muy fuerte en la columna vertebral, pero este dolor está en la espalda baja. ¿Qué puedes empezar a preguntar a tu subconsciente? ¿Hay alguna emoción atrapada que pueda liberar el día de hoy para quitarme el dolor de mi espalda baja? ¿Hay alguna emoción atrapada que me está causando dolor en mi espalda baja? Acuérdate que de las emociones atrapadas, tú puedes encontrar siempre de diferentes tipos. Pueden ser las emociones atrapadas comunes, que son las nuestras. Podemos tener emociones atrapadas absorbidas, que son esas emociones que absorbes de otras personas. Pueden de ser emociones atrapadas compartidas que la compartes con alguien más. Emociones prenatales, esas emociones prenatales son las que regularmente absorbemos cuando mamá está embarazada de nosotros y las absorbemos en útero de mamá. Pueden ser emociones atrapadas de preconcepción que se pueden considerar como emociones de vidas pasadas. Podemos tener también emociones atrapadas heredadas y una emoción que heredamos de papá, de mamá, de cualquiera de nuestros ancestros. Hazlo fácil, empieza. Si tu subconsciente te dice, tengo alguna emoción atrapada que me esté generando el dolor que tengo en mi espalda baja y la respuesta es no, puedes decir, puede ser una emoción atrapada de cualquier otro tipo y testea. Tu subconsciente te va a guiar. Vamos a decir, Paola, eso hago. Pregunto por emociones atrapadas, mías, heredadas, de preconcepción, prenatales, etcétera, pero sigo con este dolor. O a lo mejor ni siquiera quieres investigar si las tienes. Te voy a dar tips. Por ejemplo, estos tips te van a servir muchísimo para saber cómo moverte con tu subconsciente. Número uno, dolor de espalda baja, ¿sí? Tú estás preguntando de las emociones atrapadas. Puedes preguntar, cuando tú tienes dolor de espalda baja, yo te recomiendo que tú preguntas si tienes algún desequilibrio en alguno de tus riñones, ¿sí? Derecho, o izquierdo. Tengo algún desequilibrio en alguno de mis riñones que está contribuyendo con mi dolor de espalda baja, sí o no. Testea. Si es sí, ¿cuáles son las emociones atrapadas que están desequilibrando este desequilibrio? Y empieza a quitarlas, ¿sí? Puedes preguntar también con espalda baja si tienes algún desequilibrio en ¿cómo se llama? En tu válvula ileocecal. Y la pregunta sería exactamente igual y liberas. Número tres, puedes preguntar si eres mujer, pregunta si tienes algún desequilibrio en tu útero. ¿Sí? Si sí, libera también. Número cuatro, pregunta también si tienes algún tipo de desequilibrio en tus glándulas suprarrenales y libéralos. ¿Por qué te doy estos tips? Porque el dolor de espalda baja, evidentemente, emocionalmente, está ligado con las emociones atrapadas, pero también para sanar a nivel emocional, pregunta en el orden que te expliqué. Desequilibrio en riñones, válvula ileocecal, útero y también glándulas suprarrenales. Si eres hombre, obviamente vas a emitir, preguntar si tienes en útero, libéralo y me cuentas cómo te sientes. Después vamos a decir que es un dolor en cualquiera de tus rodillas, ¿sí? Que tienes dolor de rodillas, igual, alguna emoción atrapada que puedo liberar, que me está generando el dolor de rodillas que yo tengo. En rodillas tú puedes preguntar sobre las glándulas suprarrenales, ¿sí? Sobre todo la glándula suprarrenal izquierda, ¿sí? Pregunta también por la vesícula biliar. Si tienes algún desequilibrio en vesícula biliar, la vesícula biliar se relaciona más con la rodilla derecha. O sea, acuérdate, dolor rodilla izquierda, más que nada es la suprarrenal izquierda, ¿cómo se llama? Y la vesícula está relacionada con la rodilla derecha. Pregunta a tu subconsciente siempre te va a dar la respuesta. Muchas veces, ni siquiera tienes que tener emociones atrapadas. A lo mejor tu subconsciente te está diciendo que hay algún desequilibrio en tus glándulas suprarrenales
Bueno, a lo mejor te está diciendo, tú pregunta, ¿y tengo alguna emoción atrapada en mi glándula suprarrenal? Si la respuesta es no, lo único que tu subconsciente te está pidiendo es que resetes o realinees, ¿sí? Entonces, ¿qué dices? Reseteo y realineo mis glándulas suprarrenales. Punto. A veces ni siquiera hay emociones atrapadas y lo único que está pidiendo el subconsciente es que reseteemos y que realineemos un órgano, una glándula, etcétera. Algo más, por ejemplo, para el dolor, este dolor en la espalda media, que a veces es la espalda media les duele demasiado, igual pregunta por las emociones atrapadas, pero pregunta, por ejemplo, por cualquier desequilibrio en hígado, pregunta por cualquier desequilibrio en el vaso, pregunta también por cualquier desequilibrio en la vesícula biliar e investiga, ¿sí? Como si fueras un detective en un lenguaje muy fácil que tu subconsciente entienda, pregunta. Por ejemplo, dolores en las muñecas o dolores en los codos. Pregunta por el estómago, por desequilibrios en el estómago, pregunta por desequilibrios en el vaso, pregunta también por desequilibrios en el páncreas. Y acuérdate, a lo mejor tienes ahí emociones atrapadas, a lo mejor únicamente hay que resetear y hay que realinear el órgano o la glándula. Dolores de hombros, ¿sí? Acuérdate que dolor de hombro, mucha pesadez en los hombros, puede ser muro del corazón, o a lo mejor no es muro del corazón porque ya no tienes muro del corazón, entonces a lo mejor puede ser la glándula de las tiroides, a lo mejor puede ser la vesícula biliar, a lo mejor puede ser un desequilibrio en tu corazón. Este dolor que a veces tienen de mandíbula, ¿sí? Que la mandíbula truena, que la mandíbula duele, que la mandíbula se siente pesada, que aprietan mucho la mandíbula en la noche cuando duermen. Pregunta por emociones atrapadas, pero también pregunta por cualquier desequilibrio que tú tengas en los riñones. Te lo explico bien fácil, o sea, te lo expliqué bien fácil para que entiendas. Si únicamente trabajas con el código de la emoción, pregunta por emociones a tus subconscientes, ve quitando, ve reseteando y ve realineando con tu mano o con un imán. Acuérdate que lo más importante es que tengas la intención de hacerlo y que creas en ti mismo que tú lo puedes hacer. Si tú trabajas con el código del cuerpo, seguramente los tips te van a servir porque puedes indagar y puedes ir a lo mejor un poquito más de profundidad. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que estos tips te ayuden muchísimo. Soy Paola Ripoll. Gracias.